Mateo capítulos 13 al 15. En el episodio de hoy nos acompaña una persona muy especial que tiene muchísimas cosas que contarnos y que compartir con nosotros y que no solamente quería que se quedase entre nosotras dos, sino también lo que quería era compartirlo con todos vosotros, porque una de estas lecturas, ya os contará ella, se leyó en su boda, que ella se casó el 6 de abril de 2024 de este año. Y lo siguiente me gustaría que os lo contase ella. Bienvenida, Helen. Hola, muchas gracias. Una verdadera alegría estar compartiendo contigo este pequeño momento y espero que quienes nos escuchen pues sean partícipes de la alegría porque lo que te voy a contar ahora significa muchísimo. Y bueno, primero me presento, yo soy Helen Gómez, tengo 31 años y como ya has dicho me casé este año, una relación que nosotros nos conocimos hace 10 años, entonces ha sido una bonita década de crecimiento, de muchos altibajos, voy a decirlo así, pero sobre todo de ayuda mutua. Y yo creo que ese es el sentido más esencial del matrimonio. Y por ello es que me encantan los versículos que estamos leyendo el día de hoy, porque cuando yo tenía más o menos unos 17 años y desde luego soñaba con casarme, siempre he sido muy católica, muy creyente y siempre confié muchísimo en la promesa de Dios de que Él tenía pensado un esposo para mí y que yo era una esposa para alguien que Dios había elegido. Como confiaba tanto en esa promesa, cuando yo tenía 17 años escuché este versículo en una homilía y el sacerdote hablaba de esta parábola para darnos una enseñanza a todos los que en esa ocasión estábamos en este crecimiento de la búsqueda espiritual, el acercamiento a Dios. Habían matrimonios, habían personas solteras, estaba yo que era muy jovencita. Y entonces él se enfocó en hablar del matrimonio. Y entonces cuando empezó a explicar el significado de que, o digamos, a través de la parábola, explicó cómo Dios, que tenía un campo reservado para ti, pero que ese campo tenía un tesoro y que esa persona era un todo. Entonces, digamos que esa fue la parte que a mí más me impresionó porque algunas veces a medida que vas creciendo y vas conociendo a la gente, dices, bueno, esta persona tiene muchas cualidades, pero también tiene eh, estos defectos. Y entonces el sacerdote dijo, que textualmente, dijo, cuando conoces al amor de tu vida, es como el tesoro que estaba escondido en ese campo. Pero es que para poder entrar en ese tesoro, en ese campo, tienes que dejarlo todo, venderlo todo, ir y comprar ese campo. Y luego dijo, pero es que este campo entero tiene un tesoro y tú te tienes que quedar con todo el campo, no puedes tener solo el tesoro. Y entonces me acuerdo que muchísimos matrimonios salieron de esa homilía y lo comentaban y a mí me impresionó que decían, sí, es verdad, yo amo muchísimo a mi esposo, pero también lo quiero con todos sus defectos, ¿no? Que es decir, el campo entero. Yo sé que él como persona tiene un tesoro, pero yo quiero el campo entero y por este campo entero yo lo vendo todo, lo dejo todo y me quedo con él. Yo tenía 17 años cuando escuché esta reflexión, pero me marcó muchísimo y cuando tenía 21 años que conocí a mi actual esposo, es decir, a mi esposo, el amor de mi vida, em, pensaba mucho en este evangelio y, y todos los días me marcaba la frase, voy a vender todo lo que tengo para comprarme este campo porque yo sé que tiene un tesoro. Y cuando nosotros empezamos a hablar de casarnos, le conté esta experiencia a mi novio y entonces él se impresionó y me dijo, entiendo que el matrimonio es decir no a todos los demás, en este caso a todas las demás, para decir sí a un único campo, con todos sus tesoros y sus defectos y con todas las alegrías que pueda tener y decirle sí para siempre. Y entonces, cuando tuvimos que elegir las lecturas de nuestra boda,
desde luego me hacía muchísima ilusión que pudiéramos leer este Evangelio. Y para mí significa muchísimo. Sé que según la actividad o según el día que se celebra en la iglesia, pues el sacerdote va adaptando un poco la parábola. Y en aquel momento, pues fue enfocada a los matrimonios y para mí ha sido muy sabio porque me ayudó muchísimo a entender lo que es la verdadera belleza del matrimonio en el que esta persona tiene un tesoro, pero también es un campo completo. Es un campo completo al que tú amas, quieres y lo quieres todo. Y además lo dejas todo por ese campo, por ese matrimonio. Así que me ha marcado muchísimo y eso es lo que te quería contar y compartir con ustedes, los que nos escuchan. Es una maravilla. De hecho, nunca lo había visto así porque cuando en el estudio, por ejemplo, esta parábola, la del tesoro y de la perla, y la siguiente que es la parábola de la red, venían hablando de lo mucho que el rey refiriéndose a Dios, valoraba al pueblo de su reino, o sea, al pueblo de Dios. Entonces, primero, cuando la leí por mi parte, la entendí como cuando un hombre encuentra el reino de Dios o cuando descubre quién es Dios, de tanta alegría, él pues vende todo lo que tiene y apuesta por esa perla, o sea, cuando encuentra el tesoro, esa perla que es el Señor. Y luego también hablaba en el estudio bíblico que estoy mirándome que el tesoro era el pueblo de Jesús y Jesús es el que ve ese tesoro y se da completamente por ese tesoro que somos nosotros. Entonces es precioso ese enfoque también de los matrimonios, porque es que es totalmente cierto. Y eso hilado a las parábolas anteriores, que son muy famosas, como la del grano de mostaza, la de la cizaña, la de la levadura, que lo que hacen es presentan un contraste entre un comienzo insignificante, sobre todo estas dos últimas, y luego la grandeza de su desarrollo. Porque, por ejemplo, en el caso del grano de mostaza, es la más pequeña de cualquier semilla y luego, en cambio, crece de una forma increíble. Entonces, bueno, primero, de verdad, darte las gracias por estar aquí, por compartirnos tu testimonio y luego, pues eso, empezar con el capítulo 13 para introducirlo, que es donde Jesús empieza a decir varias parábolas, que las parábolas él habló muchísimas y el propósito que tenía era enseñar y acercarse más al pueblo, porque las parábolas que había tal vez hoy en día no se entiendan muy bien, porque hablan mucho más de campo, de labradores, de, pues por ejemplo, esto, el grano de mostaza, la levadura. Esto a día de hoy es un poco más complejo porque no solemos tener ya estos trabajos de campo, no suelen ser tan habituales, pero en esos tiempos Jesús se ponía como, por decirlo, al nivel de ellos. Sí, Entonces, me parece muy interesante porque Jesús las está explicando, o sea, primero las explica y los discípulos en muchas ocasiones no entienden qué quiere decir, como que Jesús presenta la parábola y luego los discípulos le piden que por favor la explique y él, por supuesto, responde explicándosela. Sin embargo, él también cuenta el por qué él está hablando en parábolas, porque sus discípulos también le preguntan, ¿y por qué nos hablas en parábolas? Y una de sus respuestas es porque mirando no ven y oyendo no oyen ni entienden. sí, Luego, también habla de que hay muchas personas que les gustaría y muchos profetas, muchos justos que desearon ver lo que ellos veían, pero no lo vieron, y oír lo que ellos oían, pero tampoco lo pudieron ver. Entonces aquí también es ver ese regalo que Dios nos da de poder ver lo que podemos ver y lo que podemos oír. sí, la verdad que por eso yo, a mí lo que más me gusta de toda la misa, de toda la Eucaristía, es cuando el sacerdote también acerca estas parábolas a nuestro día a día. Entonces, un poco lo que tú decías, no hay ciertos trabajos o ciertas actividades que a veces se nos quedan lejanas porque no tenemos esa vida actualmente, pero cuando el sacerdote acerca esa realidad o lo que Dios nos quería transmitir a nuestra realidad, la verdad que a mí me impacta muchísimo porque el salir de una Eucaristía reflexionando de tu vida, reflexionando de tu futuro, es a lo que realmente estamos invitados, porque si vas a misa se tiene que notar que has visto la grandeza de Dios, que Dios habita en ti. Y entonces
yo en mi vida, particularmente con este evangelio, yo en mi vida lo tenía clarísimo que, que Dios tenía un tesoro, había puesto también un tesoro en mí y yo quería que la gente viera el tesoro que había puesto en mí. De alguna forma, ¿no? Siendo más educada, siendo más tranquila, teniendo más paciencia, escuchando a los demás, porque Dios ha puesto en mí ese tesoro que es a lo que todos estamos invitados, la cercanía a Dios, el reino de los cielos. Si Él nos ha prometido el reino de los cielos, pues lo tenemos que buscar y acercarnos a Él. Y entonces confiar en esa promesa, que es, digamos, confiar es una palabra muy profunda porque hay adversidades y demás. Sin embargo, si te mantienes firme en la fe, como el grano de mostaza, y luego confías, la verdad que Dios en su infinito amor nos permite vivir cosas extraordinarias y me imagino que era también un poco lo que vivían los discípulos, porque los discípulos estaban con Él, se acercaban, le preguntaban, le buscaban y se les tenía que notar que ellos eran diferentes porque Dios estaba junto con ellos, junto a ellos. Y es lo que nosotros tenemos que tratar de vivir ahora, que Dios está entre nosotros. Y bueno, para mí estas parábolas pues siempre me invitan. Cada vez que salgo de misa pienso a qué me ha invitado Jesús hoy a través de su palabra, que es un poco em, también personalizando el Evangelio en mi vida. Las personas, como dice aquí, como te quedabas tú, dice en varias ocasiones en estos capítulos que las personas quedaban maravilladas después de oír todo esto, porque claro, es que eran cosas que no cualquier persona te contaba y cosas muy profundas. Y de confiar también, como has dicho, esa gran palabra, confiar. Que de hecho Jesús le preguntaba a los discípulos, ¿habéis entendido todo esto? Por si acaso alguna duda. Y ellos pues le respondían. Y luego tú Sí. has hablado de los discípulos. Y en el capítulo 14, primero se ve la importancia de la oración porque habla de Herodes y Jesús, también habla de Juan el Bautista, de su muerte, de lo que le sucedió por decir la verdad, por decirle a la esposa bueno, Herodes se contrajo matrimonio con la esposa de su hermano Felipe y se divorció de su anterior esposa por simplemente querer cautivar a la esposa de su hermano. Entonces Juan lo que le decía era que esto no era lícito y iba con la verdad por delante. Y luego lo que sucedió fue que la hija de esa actual esposa bailó ante él y él le hizo una promesa y la promesa era pues que le haría, que cumpliría lo que ella quisiese y su madre le dijo que matasen a Juan el Bautista. Entonces sucedió esto y lo que sucede aquí con los discípulos de Juan el Bautista es que recogen el cadáver, lo sepultan y fueron a informar a Jesús, que cuando Jesús se entera, se retira de allí en una barca aparte a un lugar solitario. Entonces también esa importancia que tiene, primero, en algunos momentos, esa intimidad con el Señor, como Jesús lo hacía, y vemos cómo Jesús estaba en oración en los momentos importantes de su ministerio y también en ese silencio, destacar el silencio y sobre todo lo vemos orar por la noche y que la oración de Jesús, no nos dejemos que se observaba esa comunión que tenía con el Padre. Señala a todos, porque si Jesús, que es el mismo Dios, está orando, ¿cuánto más nosotros debemos orar? O sea, necesitamos esa oración. Y ahora es cuando entra lo que decía Helen, un episodio muy especial con los discípulos, que es la primera multiplicación de los panes. Helen, seguramente tú tienes, o sea, me gustaría que tú explicases lo que tú sabes de los panes y los peces de esta multiplicación. La verdad que es lógico que me maravilla cada vez que yo escucho cómo Jesús en su infinito amor nos permitía en principio ver estos milagros, darnos la oportunidad de creer, de confiar. Pero en el día de hoy, o digamos, lo más importante de la palabra es que la palabra de Dios es actual y actúa todos los días. No es actual del año pasado, sino actual de este momento, en ese instante. Y cada vez que yo pienso en la multiplicación de los panes y de los peces, me trae a mí, eh, sobre todo, el tener la confianza en que si tú crees, si tú realmente tienes esa comunicación, esa oración con Dios, verás la multiplicación.
verás la multiplicación, por ejemplo, y yo siempre pienso que se multiplique mi fe, que se multiplique mi confianza, pero que también se multiplique mi paciencia, porque en este caminar lo más difícil de tener, considero yo, es la paciencia, porque a veces estamos en grupos y tú quieres contarles y decirles, hay un Dios muy grande y maravilloso que ha hecho obras grandes en mí, pero el mundo pues no te escucha como tú quisieras. Sin embargo, Dios está actuando allí y a veces yo me he topado en la vida con circunstancias en la que la mejor actitud que pude haber tomado en ese momento fue ser paciente. Y entonces luego pienso, pues Dios multiplica en mí este pan que es la paciencia para que yo de alguna manera pueda, como les decía anteriormente, verme diferente, verme de que Dios está actuando en mí. Entonces, em, también en diferentes Eucaristías, cuando se habla de la multiplicación de los panes y de los peces, se habla del milagro público, de que Dios es Dios, pero también hace milagros internos dentro de nosotros, pero también milagros públicos. Y cuando ves a la gente dedicando su tiempo para escuchar, dedicando su tiempo para ayudar, dedicando su tiempo para visitar a los enfermos, eso es una multiplicación para mí del amor de Dios que se muestra a través de cada uno de nosotros que somos sus instrumentos. Entonces, cada acto que se hace con amor y que se hace pensando en la grandeza de Dios y en su misericordia, creo que formamos parte de ese milagro de la multiplicación, que es Dios mismo. O sea, para mí es a lo que me llama hoy. Desde luego tiene todo esto un contexto histórico, tiene todo esto un contexto teológico, pero para mí me llama a eso, a ser yo parte de este milagro. Entonces, Wow. son mis reflexiones, son mis momentos. Y cuando hablabas un poco de la oración, a veces siempre, a veces trato de pensar de que la mejor forma de acercarme a Dios es la oración, pero no solamente la oración de tener un momento de disciplina para orar, que también es muy bueno y muy recomendado, pero sino que traer a Dios en cada momento, a la comida, a la salida con las amigas, que, que todo te vaya bien en el trabajo, traer a Dios en cada momento, una oración constante, una oración de comunicación y, y la verdad que eso también ayuda mucho en este caminar. También he de reconocer de que ese es un camino duro, es un camino fuerte porque no es sencillo encontrar ese nivel de oración y yo en ese sentido admiro mucho y quisiera mencionar el libro de Santa Teresita de Ávila, Obra y Vida, cuando ella habla de los niveles de la oración. Yo me impresioné muchísimo, de hecho ha sido lo que más me ha impactado del libro porque yo quisiera tener un nivel de oración mucho más alto y para ello pues hay que estar en comunicación con Dios, estar constantemente hablando. Y ahora que lo has mencionado así, que Jesús o le oraba al Padre, pues ese nivel de profundidad, desde luego soy un ser humano, no lo tengo, pero lo anhelo. Y yo creo que ese ya es un paso, considero, desde mi fe, desde mi confianza, ya es un paso querer anhelar ese grado o esa profundidad de la oración. Entonces, la verdad que muchas gracias por este pequeño espacio. Sí, y luego lo que sucede aquí es que después de esta multiplicación en la que hace partícipe a los discípulos, porque Jesús no hace este milagro solo, sino que él lo que hace es insistir en hacer este milagro a través de las manos de sus discípulos, porque dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la gente, que hasta hace muy poco no me di cuenta que esto es la comunión. O sea, cuando un sacerdote te está dando la comunión, la sacerdote, o sea, es muy fuerte y no me había dado cuenta hasta ahora. Es parte de la misa y no, y nos lo estaba diciendo con la multiplicación de panes y peces. Pero bueno, y después de esto es cuando viene Jesús caminando sobre las aguas y los discípulos temen. Entonces Jesús, que esto nos suele pasar mucho, les dice, tranquilos, soy yo, no temáis. Y luego lo que me gusta mucho es cuando Pedro
sí que es verdad que parece que confía en él porque va andando sobre las aguas gracias a que sus ojos están puestos en Jesús, o sea, él puede hacer lo milagroso cuando sus ojos estaban puestos sobre Jesús. En cambio, cuando de repente viene el viento y desvía ese foco, él pasa a tener miedo y cae. Entonces Jesús lo rescata, lo salva, como hace con todos nosotros día a día, y le dice, ¿por qué dudaste? Y luego, bueno, es cuando ya sus discípulos postrados en la barca lo reconocen como hijo de Dios. Verdaderamente eres hijo de Dios. Estos capítulos, la verdad que hablan de mucho, luego habla de la curación, de que muchos con solo tocar la orla de su manto quedaban curados. Y ya el capítulo 15, que este es el último que abordamos, es cuando está discutiendo Jesús sobre las tradiciones farisaicas contra los fariseos, porque ellos siempre intentaban pillar a Jesús de una forma u otra. Entonces ellos van y le hacen una pregunta y Jesús les responde con otra pregunta. La cosa es que aquí lo que había sucedido es que la tradición de los fariseos había anulado la palabra de Dios. Y luego lo que les dice es, oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. Lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de la boca. Que esto, lo que sale de la boca, viene dentro del corazón. Luego lo clarifica en el versículo 19 y dice, porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. O sea, entonces lo que viene a decir es que ellos se quejaron porque algunos comían sin lavarse las manos y acababa él respondiendo, comer sin lavarse las manos no contamina. Esto sí, lo que salía del corazón, que es esto que os acabo de comentar. Pues ahora que lo leemos así con esta secuencia, porque o al menos yo suelo quedarme con un poco con la estructura del Evangelio, leer luego el Salmo y demás, su estructura, pero cuando lo leemos así recorrido, eh, yo encontré una secuencia. Primero, tienes que confiar en Dios y le ves, pero dudas, ¿no? Una vez que dudas, tiendes a caer, a caer en este caso como Pedro, ¿no? Que Pedro dudó y se quedó, y se quedó a la espera de que Dios le salvara. Dios te da una oportunidad, que en este caso era Jesús, le da una oportunidad y como a todos, todos los días. Pero luego la secuencia es que si le pudiéramos poner como un orden entre ora, confía, no dudes, no tengas miedo, Dios está actuando y a continuación le dice, pero es que así tendrás puro el corazón y todo lo que salga de ti será bueno. Y no es lo que entre, sino que todo lo que salga. Entonces, yo ahí veo como unas pautas de a seguir, una escalera para subir. Tú continúa orando, tú continúa confiando, no tengas miedo, no caigas como Pedro y reconoce a Dios como hicieron los discípulos en la barca y tu corazón será pleno y todo lo que salga a partir de ese momento de tu corazón será grande. Y entonces, si lo leemos en esa secuencia, la verdad que a mí me da una invitación muy grande de sobre todo la perseverancia, de continuar en el camino y luego saber de que yo al menos tendría la alegría de saber que lo que salga de mí realmente alaba, edifica, es bueno y no lo que mencionabas, ¿no? Todo lo malo, el adulterio, todo lo que conocemos, ¿no? El Mm. adulterio, etcétera, sino que solo cosas buenas, que estamos invitados a ello y a tener esa conciencia, ¿no? Esto no lo hago porque sé que no es bueno. Entonces, me invita a una secuencia muy buena. Tengo deberes ya. Lo que le continuaba a esto es la curación de la hija de una cananea que hasta ahora sabía que era un trozo importante, pero no sabía que era tan importante porque lo que sucede aquí es que, claro, se supone que Jesús iba a por las ovejas perdidas de Israel, que Israel era el pueblo de Dios. Sin embargo, habían unas personas que eran los gentiles y se le acercó una gentil. Ella era una madre
y pedía por la curación de su hija, y la madre no paraba de insistir. Entonces los discípulos lo que hacían era rogarle que la despidiese, y despedirla era despedida con ese deseo satisfecho, o sea, despídela, hazle eso y ya está. Entonces, la madre, incluso hasta 3 veces, es como, entre comillas, no llega a ser rechazada por Jesús, pero como que Jesús la desvía un poco. Y esto recuerda a cuando Jacob, allá por el principio del Antiguo Testamento, le decía a Dios, no te dejaré hasta que me bendigas. Entonces, a la última contestación que le dio la madre a Jesús, Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Es decir, lo que he visto es que Jesús nunca dijo esto a otra persona. Y justamente era una persona que no era judía. Entonces, esto era aún más razón de escándalo. Así que fue como muy fuerte, porque esto era para una mujer no judía, y además es que podemos pensar, también se elogió al centurión por su siervo, por la tan grande fe que tenía el centurión, que también tenía grande fe. Pero sí que es verdad que Jesús, a la hora de decírselo al centurión, lo decía de forma más genérica. En este caso se lo dijo directamente a ella. Jesús cara a cara a ella, mujer, grande es tu fe. Y esto me fascinó. Sí, estoy contigo, Eva. Comparto contigo la fascinación por el reconocimiento de Dios en la fe de cada uno de nosotros. Porque en este momento pues me personalizo y digo, yo soy esta mujer que le está rogando todos los días a Dios, eh, y Dios me escucha y según mi fe también actuará. Entonces, por eso el camino, ¿no? De tener sobre todo muchísima fe para encontrarle a Él. Y ya, pues para finalizar, habla de numerosas curaciones junto al lago, que la gente, como comentábamos, maravillada, los mudos hablaban, los lisiados curados, los cojos caminaban, los ciegos veían, todos alababan al Dios de Israel, y luego se vuelve a dar la segunda multiplicación de panes. O sea, no bastaba solo con una, sino que hubo una segunda multiplicación, porque Jesús sentía compasión de la gente, que compasión me pareció muy interesante, que proviene del griego en este caso, y en específico su significado es todo su ser se conmovió hasta su profundidad más baja. O sea, es muy bonito Bonito. cómo Jesús nos ama y cómo Él se pone en nuestro lugar. Y hablando de milagros, porque lo de los panes fue un milagro, las curaciones fueron un milagro, todos estos capítulos están llenos de milagro, pues al final todos los días es un milagro. Y lo que sucedió con David y Helen también es un milagro, porque ellos dos se eligieron mutuamente. Con las millones y millones de personas que hay en el mundo, ellos se eligieron el uno al otro para siempre y se comprometieron ante Dios para siempre. Y eso es un milagro, que hoy en día hayan dos personas que se comprometan a algo tan grande. Gracias. Gracias, pero yo también reconozco que Dios ha actuado grandemente en nosotros. Es, todos los días vivimos un milagro. Todos los días cuando sale el sol, agradecemos y decimos, gracias Dios porque nos has permitido conocernos, vernos, querernos, amarnos y estar juntos. Para nosotros todos los días reconocemos que ha sido una obra maravillosa de Dios en su eterno amor y misericordia. Un milagro de verdad. La verdad que sí. Gracias. Gracias a ti, Helen, por acompañarnos en este episodio. De verdad que para mí es todo un privilegio que nos compartas todo esto. Y nada, pues aquí te esperaremos por si algún día quieres volver. Gracias. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros también por escucharnos. Que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.